¿Alguna vez has sentido que alguien te pisa o te trata de manera injusta? Muchas veces nos encontramos en situaciones donde otras personas parecen pisotearnos, ya sea a través de palabras hirientes, actitudes despectivas. Tal vez en el trabajo, con amigos o incluso en tu propia familia, la indiferencia nos duele, nos afecta y nos hace sentir vulnerables. Pero, ¿por qué permitimos que los demás tengan ese poder sobre nosotros? ¿Por qué damos espacio a que nos hieran, nos humillen o nos hagan sentir pequeños? En este video, vamos a explorar una poderosa herramienta de la filosofía, la sabiduría estoica. Séneca, Epicteto y Marco Aurelio nos enseñan que, aunque no podemos controlar lo que los demás hacen, sí podemos controlar cómo respondemos. Aprenderemos a defender nuestra paz interior, establecer límites saludables y, lo más importante, no permitir que nos pisoteen. Si alguna vez te has sentido vulnerable o incapaz de reaccionar ante las adversidades de la vida, este video es para ti. Vamos a desentrañar cómo los grandes sabios estoicos nos enseñan a manejar las dificultades con sabiduría, fortaleza y calma. Si te interesa conocer más sobre cómo aplicar estos principios en tu vida y aprender a vivir con más serenidad y claridad, no olvides darle like a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos sobre filosofía y crecimiento personal. Comparte este video con quienes crees que también pueden beneficiarse de estas enseñanzas. Comencemos. Hoy exploraremos cómo la filosofía estoica, con sus enseñanzas milenarias, puede ofrecer respuestas a esta pregunta y ayudarnos a mantener nuestra dignidad y paz interior intactas, independientemente de las acciones de los demás. ¿Por qué permites que te pisoteen? En nuestra vida cotidiana, muchas veces nos encontramos en situaciones donde otras personas parecen pisotearnos, ya sea a través de palabras hirientes, actitudes despectivas o incluso la indiferencia. Nos duele, nos afecta y nos hace sentir vulnerables. Pero, ¿por qué permitimos que los demás tengan ese poder sobre nosotros? ¿Por qué damos espacio a que nos hieran, nos humillen o nos hagan sentir pequeños? Por supuesto, vamos a desarrollar el primer punto con más profundidad: el control sobre lo que podemos cambiar. Una de las enseñanzas fundamentales de la filosofía estoica es la distinción entre lo que podemos controlar y lo que no. Este principio radica en un concepto central que los estoicos nos repiten una y otra vez. No podemos controlar lo que los demás hacen, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Cuando alguien nos pisotea, ya sea con palabras crueles, desprecio o indiferencia, estamos ante una situación que, en términos estoicos, está fuera de nuestro control. No podemos controlar las acciones de los demás ni las circunstancias externas. Lo único sobre lo que realmente tenemos poder es sobre nuestra mente y nuestra respuesta emocional. Lo que está en nuestras manos y lo que no. Epicteto, uno de los filósofos más importantes del estoicismo, expresó este principio de forma clara en sus discursos. Algunas cosas están en nuestro poder y otras no. En nuestro poder están nuestras opiniones, nuestros deseos, nuestras aversiones. En una palabra, todo lo que es nuestra propia actividad. En lo que no está en nuestro poder, se incluyen nuestro cuerpo, nuestras posesiones y las acciones de los demás. Lo que Epicteto nos enseña es que, aunque no podemos evitar que las personas actúen de una manera hiriente o despectiva, sí podemos decidir cómo las interpretamos y cómo nos afectan. Si permitimos que las palabras de los demás nos hieran profundamente, estamos entregando el control de nuestra paz interior a otras personas. En cambio, si somos conscientes de nuestra capacidad de elegir nuestra reacción, podemos mantener nuestra serenidad incluso en medio del conflicto. La sabiduría de soltar lo que no podemos controlar. Marco Aurelio,
El emperador filósofo refuerza esta idea en sus meditaciones, donde nos invita a cultivar la sabiduría de soltar lo que está fuera de nuestro alcance. Él escribe: lo que no es correcto no depende de ti. Lo que está en tus manos es cómo respondes a ello. Es importante comprender que las reacciones externas, las críticas, los juicios, las humillaciones, son, en última instancia, acciones que no controlamos. La única opción real es cómo elegimos internalizarlas. Marco Aurelio nos anima a recordar que, aunque otros actúen de manera injusta o cruel, nuestra respuesta a esa injusticia es lo que realmente define quiénes somos. Imagina que alguien te insulta en público. La persona que te insulta puede estar actuando desde su propia ira o frustración, pero si reaccionas con furia, rabia o resentimiento, estás permitiendo que esa persona controle tu estado emocional. En cambio, si decides no tomar el insulto como algo personal y lo dejas pasar sin perder tu calma, te empoderas y refuerzas tu paz interior. ¿Por qué nos afecta lo que no podemos controlar? Uno de los grandes desafíos para todos es que, como seres humanos, tendemos a sentir que las circunstancias externas tienen un impacto directo sobre nosotros. El ser humano es social por naturaleza y nuestra identidad está en parte ligada a la forma en que los demás nos perciben. Por eso, cuando alguien nos pisotea, ya sea de forma intencionada o no, nos sentimos vulnerables y afectados. Sin embargo, este es un punto donde los estoicos nos enseñan una lección poderosa. La manera en que nos afectan las acciones de los demás depende de nosotros mismos, no de lo que los demás hacen. Esto no significa que debamos ser insensibles o ignorar lo que nos pasa, sino que debemos entrenarnos para no identificarnos con los insultos o las humillaciones. Lo que nos sucede no nos define, sino cómo elegimos reaccionar. El concepto de examen de conciencia. Los estoicos practicaban el examen de conciencia a diario, que consistía en reflexionar sobre sus pensamientos y acciones del día. Epicteto recomendaba que cada noche nos hiciéramos preguntas como: ¿en qué momento del día permití que mis emociones se desbordaran? ¿Hubo algo que me molestó que podría haber manejado de una forma más sabia? Este ejercicio es crucial para identificar patrones de reactividad y entender qué nos afecta. Si alguien te pisotea, en lugar de reaccionar impulsivamente con ira o tristeza, haz una pausa y reflexiona sobre la situación. Pregúntate: ¿por qué esto me afecta tanto? ¿Estoy dándole demasiado poder a esta persona sobre mi estado emocional? ¿Qué puedo aprender de esta situación en lugar de simplemente reaccionar? Cuando comenzamos a hacer conscientes nuestras reacciones, podemos empezar a cambiar nuestra manera de percibir los ataques o las críticas. Este control de nuestras reacciones es la base de la verdadera libertad, ya que lo único que podemos controlar es nuestra respuesta ante los demás. La sabiduría estoica nos invita a entender que no tenemos control sobre las acciones de los demás, pero sí tenemos control sobre lo que elegimos hacer con lo que nos sucede. Si permitimos que las acciones o palabras de otros nos controlen emocionalmente, estamos entregando nuestra paz interior a factores externos. Sin embargo, si cultivamos el autocontrol y la sabiduría para no reaccionar con ira, vergüenza o resentimiento, reclamamos el poder sobre nuestras emociones y preservamos nuestra serenidad. El primer paso para evitar que te pisoteen es recordar que tú eres el único que tiene el poder de determinar cómo una situación te afecta. Si te entrenas para no dejar que los demás controlen tu respuesta emocional, estarás avanzando en el camino hacia una vida más plena y en paz contigo mismo. Este primer punto
se enfoca en la autodeterminación y el autocontrol como la clave para no dejar que las acciones de otros nos desestabilicen. La reflexión estoica nos ayuda a comprender que, aunque no podamos cambiar lo que sucede fuera de nosotros, siempre podemos cambiar cómo lo interpretamos y cómo reaccionamos. Claro, aquí tienes el segundo punto desarrollado de manera clara y detallada: la importancia de nuestra paz interior. La filosofía estoica nos enseña que la paz interior es un estado que no depende de factores externos, sino de nuestra capacidad para mantener la serenidad independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Para los estoicos, la verdadera libertad no reside en controlar las circunstancias o las acciones de los demás, sino en mantener nuestro equilibrio emocional frente a las adversidades. Nada externo tiene poder sobre ti. Marco Aurelio, uno de los más grandes pensadores estoicos, nos recuerda repetidamente que la paz interior depende únicamente de nosotros mismos. En sus meditaciones escribe: «Nada tiene poder sobre ti, excepto lo que eliges aceptar como tal». Lo que Marco Aurelio quiere decir es que, aunque las situaciones difíciles o los conflictos con otras personas son inevitables, nuestra respuesta ante ellas es lo único que realmente podemos controlar. Si dejamos que las palabras hirientes o las acciones de los demás nos afecten, estamos entregando nuestra paz interior a esos factores externos. Imagina que alguien te insulta o te menosprecia. Si reaccionas con ira, frustración o tristeza, estás permitiendo que esa persona tenga poder sobre ti. Pero, si en lugar de reaccionar emocionalmente, eliges mantener la calma, reflexionar sobre lo que realmente importa y no dejarte arrastrar por el conflicto, preservas tu paz y no permites que el caos externo te domine. La importancia de la indiferencia estoica frente a lo externo. Para los estoicos, la indiferencia no significa ser insensible o frío, sino aprender a no aferrarnos a lo que no podemos controlar. Epicteto lo expresaba de manera sencilla: lo que no depende de ti no debe afectar tu paz. Este principio se basa en la idea de que no debemos depender de la aprobación o el comportamiento de los demás para sentirnos bien con nosotros mismos. Cuando alguien te trata mal, la forma en que esa persona actúe refleja su carácter, no el tuyo. La reacción de esa persona no tiene por qué alterar tu paz interior. Si internalizas este concepto, te vuelves menos vulnerable a las ofensas y más resiliente frente a los desafíos emocionales. Epicteto también nos enseñaba que, en lugar de preocuparnos por lo que los demás piensan o hacen, debemos enfocarnos en lo que realmente está bajo nuestro control: nuestros pensamientos, decisiones y acciones. Si permitimos que una crítica o un ataque nos desestabilice, estamos dejando que el comportamiento de otra persona defina nuestro estado emocional. La práctica del desapego. Los estoicos nos instan a practicar el desapego emocional ante todo lo que no depende de nosotros. El desapego no significa ser insensibles a las relaciones humanas o a las circunstancias que nos rodean, sino aprender a no vincular nuestra paz interior a las opiniones ajenas ni a las situaciones externas. Si cultivamos el desapego, dejamos de esperar que todo el mundo nos trate bien. En lugar de enfocarnos en cómo los demás nos perciben o en lo que nos hacen, aprendemos a valorar nuestra paz y serenidad como el tesoro más valioso. Sabemos que no podemos controlar a las demás personas, pero sí podemos elegir cómo responder a ellas y cómo mantenernos centrados en medio de la adversidad. Las dificultades son una oportunidad para fortalecer la mente. Séneca, otro de los filósofos más influyentes del estoicismo, también profundizó en la importancia de mantener la paz interior frente a las adversidades.
en sus cartas a Lucilio, nos dice: las dificultades no nos destruyen, sino que nos enseñan. Esto significa que, incluso cuando las personas intentan pisotearnos o cuando nos enfrentamos a injusticias, podemos ver esas situaciones como oportunidades para fortalecer nuestra mente y mantener nuestra serenidad. Las dificultades, por más dolorosas que sean, no tienen el poder de destruirnos, a menos que nosotros lo permitamos. Si vemos cada dificultad como una oportunidad para practicar nuestra virtud, paciencia, autocontrol, sabiduría, desarrollamos una resiliencia emocional que nos ayuda a no ser tan sensibles a las acciones de los demás. Así, nuestra paz interior no depende de lo que sucede fuera de nosotros, sino de cómo decidimos reaccionar a esos eventos. La paz interior como un baluarte. Cuando entendemos que nuestra paz interior está en nuestras manos, empezamos a verla como un baluarte que debemos proteger de las influencias externas. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos aconsejaba constantemente: la paz que buscas está dentro de ti, no fuera de ti. Cuidar nuestra paz interior es un acto de autorrespeto. No podemos permitir que las críticas, las injusticias o los comportamientos tóxicos de los demás destruyan nuestro equilibrio emocional. Como los estoicos nos enseñan, la verdadera fortaleza no está en evitar los problemas, sino en aprender a mantener la calma y la serenidad en medio de las dificultades. La paz interior es el pilar de nuestra fortaleza emocional. Los estoicos nos enseñan que nuestra serenidad no depende de las circunstancias externas ni del comportamiento de los demás, sino de nuestra capacidad para no aferrarnos a lo que no podemos controlar. Al practicar la indiferencia estoica, el desapego emocional y la reflexión constante sobre nuestras reacciones, podemos aprender a mantener nuestra calma y equilibrio sin importar lo que suceda fuera de nosotros. Cada vez que alguien te pisotee o te trate mal, recuerda que tu paz interior es tu responsabilidad. Tú eres el único que puede permitir que esa situación te afecte. Si decides mantener la serenidad, reflexionar en lugar de reaccionar y recordar que tu valor no depende de las opiniones ajenas, entonces nadie podrá robarte tu paz. Este segundo punto profundiza en la idea de que nuestra paz interior es inviolable si aprendemos a no depender de factores externos para sentirnos bien con nosotros mismos. Al entender que nuestra serenidad está bajo nuestro control, nos empoderamos para no permitir que las personas o las circunstancias nos desestabilicen emocionalmente. La importancia de nuestra paz interior. La filosofía estoica nos enseña que la paz interior es un estado que no depende de factores externos, sino de nuestra capacidad para mantener la serenidad, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Para los estoicos, la verdadera libertad no reside en controlar las circunstancias o las acciones de los demás, sino en mantener nuestro equilibrio emocional frente a las adversidades. Nada externo tiene poder sobre ti. Marco Aurelio, uno de los más grandes pensadores estoicos, nos recuerda repetidamente que la paz interior depende únicamente de nosotros mismos. En sus meditaciones escribe: nada tiene poder sobre ti, excepto lo que eliges aceptar como tal. Lo que Marco Aurelio quiere decir es que, aunque las situaciones difíciles o los conflictos con otras personas son inevitables, nuestra respuesta ante ellas es lo único que realmente podemos controlar. Si dejamos que las palabras hirientes o las acciones de los demás nos afecten, estamos entregando nuestra paz interior a esos factores externos. Imagina que alguien te insulta o te menosprecia. Si reaccionas con ira, frustración o tristeza, estás permitiendo que esa persona tenga poder sobre ti. Pero, si en lugar de reaccionar emocionalmente, eliges mantener la calma,
reflexionar sobre lo que realmente importa y no dejarte arrastrar por el conflicto, preservas tu paz y no permites que el caos externo te domine. La importancia de la indiferencia estoica frente a lo externo. Para los estoicos, la indiferencia no significa ser insensible o frío, sino aprender a no aferrarnos a lo que no podemos controlar. Epicteto lo expresaba de manera sencilla. Lo que no depende de ti no debe afectar tu paz. Este principio se basa en la idea de que no debemos depender de la aprobación o el comportamiento de los demás para sentirnos bien con nosotros mismos. Cuando alguien te trata mal, la forma en que esa persona actúe refleja su carácter, no el tuyo. La reacción de esa persona no tiene por qué alterar tu paz interior. Si internalizas este concepto, te vuelves menos vulnerable a las ofensas y más resiliente frente a los desafíos emocionales. Epicteto también nos enseñaba que, en lugar de preocuparnos por lo que los demás piensan o hacen, debemos enfocarnos en lo que realmente está bajo nuestro control, nuestros pensamientos, decisiones y acciones. Si permitimos que una crítica o un ataque nos desestabilice, estamos dejando que el comportamiento de otra persona defina nuestro estado emocional. La práctica del desapego. Los estoicos nos instan a practicar el desapego emocional ante todo lo que no depende de nosotros. El desapego no significa ser insensibles a las relaciones humanas o a las circunstancias que nos rodean, sino aprender a no vincular nuestra paz interior a las opiniones ajenas ni a las situaciones externas. Si cultivamos el desapego, dejamos de esperar que todo el mundo nos trate bien. En lugar de enfocarnos en cómo los demás nos perciben o en lo que nos hacen, aprendemos a valorar nuestra paz y serenidad como el tesoro más valioso. Sabemos que no podemos controlar a las demás personas, pero sí podemos elegir cómo responder a ellas y cómo mantenernos centrados en medio de la adversidad. Las dificultades son una oportunidad para fortalecer la mente. Séneca, otro de los filósofos más influyentes del estoicismo, también profundizó en la importancia de mantener la paz interior frente a las adversidades. En sus cartas a Lucilio nos dice: «Las dificultades no nos destruyen, sino que nos enseñan». Esto significa que, incluso cuando las personas intentan pisotearnos o cuando nos enfrentamos a injusticias, podemos ver esas situaciones como oportunidades para fortalecer nuestra mente y mantener nuestra serenidad. Las dificultades, por más dolorosas que sean, no tienen el poder de destruirnos, a menos que nosotros lo permitamos. Si vemos cada dificultad como una oportunidad para practicar nuestra virtud, paciencia, autocontrol, sabiduría, desarrollamos una resiliencia emocional que nos ayuda a no ser tan sensibles a las acciones de los demás. Así, nuestra paz interior no depende de lo que sucede fuera de nosotros, sino de cómo decidimos reaccionar a esos eventos. La paz interior como un baluarte. Cuando entendemos que nuestra paz interior está en nuestras manos, empezamos a verla como un baluarte que debemos proteger de las influencias externas. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos aconsejaba constantemente: la paz que buscas está dentro de ti, no fuera de ti. Cuidar nuestra paz interior es un acto de autorrespeto. No podemos permitir que las críticas, las injusticias o los comportamientos tóxicos de los demás destruyan nuestro equilibrio emocional. Como los estoicos nos enseñan, la verdadera fortaleza no está en evitar los problemas, sino en aprender a mantener la calma y la serenidad en medio de las dificultades. La paz interior es el pilar de nuestra fortaleza emocional. Los estoicos nos enseñan que nuestra serenidad no depende de las circunstancias externas ni del comportamiento de los demás, sino de nuestra capacidad para no aferrarnos a lo que no podemos controlar. Al practicar la indiferencia estoica,
el desapego emocional y la reflexión constante sobre nuestras reacciones, podemos aprender a mantener nuestra calma y equilibrio sin importar lo que suceda fuera de nosotros. Cada vez que alguien te pisotee o te trate mal, recuerda que tu paz interior es tu responsabilidad. Tú eres el único que puede permitir que esa situación te afecte. Si decides mantener la serenidad, reflexionar en lugar de reaccionar y recordar que tu valor no depende de las opiniones ajenas, entonces nadie podrá robarte tu paz. La adversidad como oportunidad para crecer. Una de las enseñanzas más poderosas de la filosofía estoica es que las adversidades no son algo que debemos temer ni evitar, sino que son oportunidades para fortalecer nuestra virtud y nuestro carácter. Para los estoicos, la vida no está exenta de dificultades, pero cada desafío es una ocasión para practicar la sabiduría, el autocontrol y la paciencia. Cuando alguien nos pisotea o nos trata mal, en lugar de ver esa situación como una injusticia o una derrota, podemos verla como una oportunidad para crecer emocional y espiritualmente. De hecho, los estoicos nos animan a no ver la adversidad como algo negativo, sino como una prueba que nos puede hacer más fuertes. Las dificultades son un campo de entrenamiento para la virtud. Séneca, uno de los principales filósofos estoicos, enseñaba que el sufrimiento y las dificultades son el terreno donde se cultivan las virtudes. En su obra Cartas a Lucilio, dice: las dificultades son la oportunidad de poner a prueba la fortaleza del alma, de aprender a no depender de las cosas externas. Para Séneca, no es la adversidad en sí lo que nos destruye, sino nuestra reacción ante ella. Si tomamos cada dificultad como una oportunidad para practicar nuestras virtudes, como la calma, la paciencia, la fortaleza y la sabiduría, nos convertimos en mejores versiones de nosotros mismos. Cada vez que alguien te trata mal, tienes la oportunidad de responder con compostura y no dejarte arrastrar por la ira o el resentimiento. Séneca también explica que la adversidad nos enseña a no aferrarnos a lo que no podemos controlar, como las opiniones de los demás o las circunstancias externas. Si aprendemos a manejar las dificultades con serenidad y sabiduría, nos preparamos para afrontar con más fuerza los desafíos futuros. Los obstáculos son el camino. Epicteto, quien fue esclavo y luego filósofo, también nos dejó una enseñanza clave. El verdadero desafío de la vida está en cómo respondemos a las circunstancias difíciles. También dice: los obstáculos no son algo que debemos evitar, son el camino, no un obstáculo en el camino. Esto implica que las dificultades que enfrentamos, como el maltrato de los demás, las injusticias o los fracasos, no son accidentes del destino, sino parte del proceso de crecimiento personal. Si vemos las dificultades como obstáculos que bloquean nuestro camino, nos sentiremos impotentes. Pero si las vemos como pruebas para nuestra mente y carácter, podemos empezar a abordarlas con una actitud positiva y transformadora. Cuando alguien te pisotea, en lugar de sentirte víctima de la situación, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo mantener mi integridad y seguir actuando de manera virtuosa a pesar de este trato injusto? La clave es no dejar que las circunstancias externas nos definan, sino usar esas circunstancias para fortalecer nuestra respuesta interna. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Marco Aurelio, el emperador filósofo, es otro gran defensor de la idea de que la adversidad nos enseña y nos fortalece. En sus meditaciones, escribe: la adversidad te presenta la oportunidad de mejorar, de crecer y de aprender.
Marco Aurelio tenía la comprensión de que todo lo que nos desafía y nos hace sufrir es una oportunidad de ejercitar nuestra virtud. A lo largo de su vida, él enfrentó guerras, traiciones, luchas internas y externas, pero nunca permitió que esas circunstancias lo derrotaran emocionalmente. Él utilizó cada dificultad como una ocasión para poner en práctica la filosofía estoica, manteniendo su autocontrol, su dignidad y su capacidad de ver el bien en medio del mal. Lo que Marco Aurelio nos enseña es que nuestra verdadera fortaleza no se mide por cuán cómodas son nuestras circunstancias, sino por cómo nos mantenemos firmes y sabios en medio de la adversidad. Cada vez que nos enfrentamos a un reto, ya sea una crítica injusta, una traición o una humillación, estamos ante una oportunidad de crecer en paciencia, humildad y autocontrol. La adversidad como campo de entrenamiento para la virtud. Los estoicos no consideran la adversidad como algo que debemos evitar a toda costa, sino como el campo de entrenamiento perfecto para cultivar las virtudes que definen un ser humano sabio y virtuoso. Así como un músculo se fortalece con el esfuerzo y la resistencia, nuestro carácter se fortalece con las pruebas y desafíos de la vida. Cuando alguien te pisa o te trata mal, en lugar de dejarte llevar por el dolor o la ira, hazlo un ejercicio de autocontrol. Practica la paciencia, la calma y el perdón. Si te enfrentas a una injusticia, utilízala como oportunidad para mantener tu dignidad sin caer en la venganza. De este modo, cada dificultad se convierte en un peldaño hacia una versión más fuerte y sabia de ti mismo. La clave está en el enfoque que le damos a la adversidad. La lección final que los estoicos nos dejan es que, si cambiamos la forma en que vemos la adversidad, podemos cambiar nuestra experiencia de la vida. No es la dificultad lo que nos afecta tanto, sino cómo elegimos enfrentarla. Si vemos los obstáculos como una oportunidad para crecer, para practicar nuestra virtud y para fortalecer nuestro carácter, nos volvemos más resilientes y serenos. La adversidad no es nuestra enemiga. Es una oportunidad de oro para crecer como personas. Los estoicos nos enseñan que, a través de cada dificultad, tenemos la posibilidad de fortalecer nuestra paciencia, nuestro autocontrol y nuestra sabiduría. Las personas que intentan pisotearnos o tratarnos mal, lejos de debilitarnos, pueden convertirse en maestros que nos enseñan a manejar nuestras emociones y a mantener nuestra paz interior. Así que la próxima vez que enfrentes una situación difícil, recuerda que cada desafío es una oportunidad para mejorar tu carácter. La adversidad no te destruye, te moldea, te enseña y te hace más fuerte. El valor de la autocompasión y el autocuidado. En el contexto de la filosofía estoica, el concepto de autocompasión y autocuidado no se refiere a la indulgencia o a una actitud egoísta, sino a la importancia de cuidar nuestra salud mental y emocional para poder vivir de acuerdo con nuestras virtudes. Los estoicos nos enseñan que para poder ser fuertes y resilientes ante las adversidades externas, primero debemos aprender a tratarnos con respeto y a mantener nuestro equilibrio interno. Cuando alguien nos pisotea o nos trata mal, es fácil caer en la trampa de la autocrítica destructiva, la vergüenza o la indignación. Sin embargo, los estoicos nos invitan a practicar la autocompasión, es decir, el entender nuestras imperfecciones sin juzgarnos severamente y el cuidarnos emocionalmente para mantener nuestra paz. No te castigues por lo que no puedes controlar. Séneca, en sus cartas a Lucilio, nos recuerda que debemos ser amables con nosotros mismos, especialmente cuando las cosas no salen como esperamos. Él escribe:
No te castigues por lo que no puedes controlar. Las cosas que no dependen de ti, como los actos de los demás, no son algo que debas tomar como una carga. Esto implica que, cuando alguien nos trata mal, no debemos culpabilizarnos ni dejar que el comportamiento de esa persona defina nuestra autoestima. La autocompasión implica entender que somos humanos, que todos cometemos errores y que las críticas o los maltratos no reflejan nuestra verdadera valía. No se trata de ser indulgentes con nosotros mismos de manera improductiva, sino de ser comprensivos con nuestra humanidad. El autocuidado emocional se basa en la idea de no dejarnos consumir por la crítica externa o por los errores de los demás. La filosofía estoica enseña que debemos aprender a mantener nuestro equilibrio interior, incluso cuando las circunstancias externas son difíciles o injustas. Si alguien te pisa, en lugar de flagelarte o entrar en un ciclo de autocrítica destructiva, practica la compasión contigo mismo. Reconoce que es natural sentirse herido, pero no te quedes atrapado en el sufrimiento. Marco Aurelio. Sé gentil contigo mismo en tu lucha interna. Marco Aurelio también nos enseñó la importancia de la gentileza hacia uno mismo en medio de las dificultades. En sus meditaciones, escribe: sé gentil contigo mismo, incluso cuando la vida te desafíe. Recuerda que te estás entrenando, no estás siendo juzgado por tus fallos. La autocompasión en el contexto estoico no significa abandonar la disciplina o el esfuerzo por mejorar, sino ser conscientes de nuestras limitaciones humanas y tratar de ser amables con nosotros mismos mientras trabajamos para mejorar. Si enfrentamos una situación difícil o una ofensa, la gentileza hacia uno mismo nos permite no caer en la autocrítica severa. A veces, solo necesitamos un poco de comprensión interna para superar la adversidad sin que ésta nos desestabilice. La importancia del autocuidado emocional. El autocuidado emocional en la filosofía estoica es un acto de responsabilidad personal. Los estoicos creían que, para vivir de acuerdo con la razón y la virtud, era esencial que cuidáramos nuestra mente. Esto incluye, entre otras cosas, practicar la autoaceptación, reconociendo que somos seres imperfectos y que no siempre controlamos lo que sucede a nuestro alrededor. Establecer límites saludables con las personas que tienden a tratarnos mal o a pisotearnos, sin caer en la venganza ni en la pasividad. Realizar prácticas diarias de reflexión, como la meditación o el examen de conciencia, para mantenernos centrados y conscientes de nuestras emociones. El autocuidado no implica ser egoístas, sino entender que debemos proteger nuestro bienestar emocional y psicológico para poder ser mejores personas. Si constantemente nos dejamos consumir por las actitudes negativas de los demás, corremos el riesgo de perder nuestra paz interior y no tener la energía necesaria para crecer como individuos. No te dejes arrastrar por la opinión ajena. Epicteto también nos anima a practicar la autocompasión al enseñarnos que nuestra valía no depende de lo que los demás piensan de nosotros. En el manual de vida, Epicteto dice: no te dejes arrastrar por la opinión ajena. Si alguien te insulta, recuerda que esa es su opinión, no la tuya. No dejes que los pensamientos de otros te desequilibren. Lo que Epicteto nos quiere transmitir es que, para mantener nuestra paz interior, debemos aprender a separar lo que los demás dicen o hacen de nuestra verdadera identidad. Cuando alguien nos pisotea, no debemos tomarlo de forma personal, ni permitir que la opinión de otros nos haga sentir indignos. La autocompasión nos invita a recordar que, aunque los demás puedan actuar mal, eso no define quiénes somos. Prácticas de autocuidado en la vida cotidiana.
Los estoicos también practicaban ejercicios para cuidar de su bienestar emocional y mental. Algunas de estas prácticas incluyen el examen diario de conciencia, reflexionar sobre nuestras acciones y pensamientos al final de cada día, identificando lo que hicimos bien y lo que podemos mejorar. Esta práctica nos ayuda a mantenernos conscientes de nuestra conducta y a corregir nuestros errores sin juzgarnos demasiado duramente. La visualización negativa. Esta técnica estoica nos invita a reflexionar sobre las dificultades que podrían surgir en nuestra vida, pero sin obsesionarnos con ellas. Nos ayuda a estar preparados mentalmente para enfrentar los desafíos con mayor calma y resiliencia. La meditación en la muerte. Aunque suene sombrío, los estoicos a menudo reflexionaban sobre la muerte como una manera de recordar la impermanencia de la vida. Esto los ayudaba a mantener una perspectiva más amplia y a no aferrarse a los eventos pequeños o las críticas superficiales. Estas prácticas de autocuidado nos ayudan a mantenernos centrados y emocionalmente saludables para poder enfrentar las dificultades sin perder el rumbo. La autocompasión y el autocuidado son fundamentales para proteger nuestra paz interior. Los estoicos nos enseñan que, para ser verdaderamente fuertes ante las adversidades, ya sean críticas, maltratos o injusticias, necesitamos aprender a tratarnos con respeto, a no caer en la autocrítica destructiva y a mantener nuestra serenidad emocional. La clave está en entender que somos humanos y, como tales, cometemos errores, pero eso no nos hace menos valiosos. Practicar la autocompasión no significa justificar nuestros defectos, sino ser conscientes de nuestras limitaciones y ser amables con nosotros mismos mientras trabajamos para mejorar. Solo cuando aprendemos a cuidar de nuestra salud emocional y a mantenernos firmes en nuestra paz interior, podemos enfrentar los desafíos de la vida sin ser arrastrados por ellos. La necesidad de establecer límites y defender nuestra dignidad. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es el reconocimiento de nuestro propio valor y dignidad como seres humanos. Los estoicos entienden que, aunque no podemos controlar las acciones de los demás, sí tenemos la responsabilidad de proteger nuestra paz interior y defender nuestra dignidad frente a quienes intentan pisotearnos o tratarnos mal. La filosofía estoica nos enseña que, aunque debemos practicar la indiferencia ante las opiniones ajenas y mantener nuestra serenidad frente a las adversidades, esto no significa que debamos permitir que los demás nos falten el respeto o nos hagan daño sin reaccionar. En lugar de ceder a la ira o a la venganza, los estoicos proponen una respuesta más sabia y firme. Establecer límites saludables que nos permitan proteger nuestra dignidad sin perder la compostura ni nuestra paz interior. Defiende tu dignidad sin dejar de ser sabio. Séneca, en sus cartas a Lucilio, señala que, aunque la vida está llena de injusticias y dificultades, debemos mantener intacta nuestra dignidad y no permitir que los demás nos humillen. En una de sus cartas, dice: no permitas que la violencia de los demás te arrebate tu dignidad, pero no uses la misma violencia para defenderte. La sabiduría no busca venganza, sino justicia. Lo que Séneca nos enseña es que debemos ser firmes en la defensa de nuestra dignidad, pero siempre desde una perspectiva racional y sabia. La venganza o la agresión no son la respuesta estoica, sino que debemos establecer límites claros con las personas que nos tratan mal. No es necesario ser agresivos, pero sí es esencial dejar claro lo que es inaceptable. Por ejemplo, si alguien te pisotea, no tienes por qué responder con ira, pero sí puedes expresar claramente que su comportamiento no es aceptable. Defender tus límites no es un acto de agresión,
sino un acto de autorrespeto. Si permites que los demás traspasen esos límites sin consecuencias, te estás haciendo un flaco favor y abandonando tu propia dignidad. Responde con firmeza, no con furia. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que no debemos permitir que las injusticias nos desestabilicen emocionalmente. Sin embargo, también es fundamental defender nuestra integridad sin caer en la ira ni en la venganza. En sus escritos, dice, la furia no soluciona nada. La sabiduría responde con firmeza, no con furia. Para Marco Aurelio, responder con furia o descontrol emocional no solo es improductivo, sino que nos aleja de nuestra naturaleza racional y virtuosa. El verdadero reto estoico es actuar con firmeza y sabiduría en defensa de nuestra dignidad, sin caer en el juego de las emociones desbordadas. Establecer límites saludables es una forma de decir a los demás que no toleraremos el abuso, pero sin dejarnos arrastrar por la ira. Esto implica ser asertivos de una manera calmada y reflexiva. Si alguien cruza tus límites, puedes decir con calma, no me parece adecuado lo que estás haciendo. Necesito que respetes mi espacio y mi dignidad. El valor de decir no sin culpa. Epicteto, en su manual de vida, nos recuerda que tenemos la autoridad de rechazar lo que no es adecuado para nosotros. En su sabiduría, nos enseña que no tenemos que complacer a los demás a costa de nuestra paz mental. Dice, si te piden algo que no puedes dar sin perder tu dignidad, recuerda que tienes todo el derecho de decir no. No hay culpa en rechazar lo que atenta contra tu bienestar. En este sentido, decir no cuando alguien intenta invadir tus límites no es un acto egoísta, sino un acto de protección personal. El respeto por ti mismo y por tus propios valores debe ser más fuerte que el miedo a desagradar a los demás. No debes permitir que los demás te arrastren en sus demandas, críticas o maltratos, ya que tu bienestar y tu paz interior son más importantes que la necesidad de complacer a otros. La importancia de establecer límites saludables. Establecer límites claros con las personas que intentan pisotearnos es esencial para mantener nuestra dignidad y respeto propio. Los estoicos entienden que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos elegir cómo reaccionar. Si permitimos que los demás sobrepasen nuestras fronteras sin consecuencias, estamos renunciando a nuestro derecho a defendernos. Algunos ejemplos de cómo establecer límites saludables incluyen decir no con firmeza cuando alguien intenta aprovecharse de ti, ya sea en el trabajo, en tus relaciones personales o en tu entorno social. Comunicar claramente tus necesidades y expectativas sin sentirte culpable por hacerlo. El respeto hacia uno mismo implica ser honesto sobre lo que estás dispuesto a aceptar y lo que no. Apartarte de las personas o situaciones tóxicas que continuamente te agreden o te afectan emocionalmente. No tienes que quedarte en un entorno que te destruye. Es tu derecho proteger tu bienestar emocional. Mantener la paz sin permitir el abuso. La asertividad estoica es la capacidad de defender nuestros límites con calma y firmeza, sin dejar que la ira o la agresión nublen nuestra mente. Los estoicos no consideran que la pasividad sea la respuesta correcta ante el abuso. Debemos ser firmes, pero siempre con sabiduría. La asertividad implica no ceder a los abusos ni a las manipulaciones, pero tampoco caer en la trampa de la agresión emocional. La respuesta correcta es siempre una respuesta equilibrada. El estoicismo nos enseña que la defensa de nuestra dignidad es esencial para mantener nuestra paz interior. No debemos permitir que las injusticias o los maltratos de los demás nos desestabilicen emocionalmente, pero tampoco debemos permitir que la gente se aproveche de nosotros.
Los estoicos nos animan a establecer límites claros y firmes, siempre desde una postura de sabiduría y autocompasión. Ser asertivos y defender nuestra dignidad no es un acto de egoísmo, sino de autorrespeto. Establecer límites saludables es la mejor forma de proteger nuestra paz interior sin caer en el resentimiento o la ira. Recuerda que tu bienestar es más importante que complacer a los demás. Si alguien intenta pisotearte, actúa con sabiduría, defiende tu dignidad con calma y no dejes que el abuso ajeno destruya tu paz interna.